Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Compañero, no sé qué está pasando, que estaban viendo que estaban hablando exagerado a cualquiera. ¿Qué pasó? Cuénteme. En el chat, ya me perdí. Hay un chat ahorita. No está licenciada. Hogar y Gusto no sigue. saludarle, licenciada Gretel. No, es por Cuénteme. los micrófonos, licenciada, que no los apagan. No se preocupe, los voy a silenciar. Lo que pasa es que yo sí les permito que puedan abrirlos para que ustedes puedan interactuar. Pero los voy a silenciar y si se vuelve a dar la situación, los vuelvo a silenciar. Bueno, ¿se recuerdan que en la primera clase, cuando les empiezo a hablar sobre, están viendo la presentación? Sí, linda, sí se ve. Sí, linda, gracias. Bueno, cuando les empecé a hablar sobre lo que era, espérame, permítame qué hice, estoy haciendo yo. Ahora sí. Cuando les empecé a hablar sobre nuestra clase, hablábamos de que ha habido una evolución histórica a través del tiempo, que nuestra materia es una materia muy reciente. Y por eso, cuando hablamos de la evolución histórica de la doctrina del derecho internacional privado o conflicto de ley, tenemos que necesariamente que establecer cómo ha sido esta evolución histórica y qué la ha determinado. Entonces, como les decía, más o menos a través del siglo XIII se empieza a estudiar en Italia todo lo que era el derecho internacional privado y los conflictos de leyes que pudiera surgir. Nena, todo lo que... Permítame. Entonces, surgen doctrinas para poder llevar a concurrencias que se estaban dando sobre estatutos, sobre leyes que se estaban dando en la propia Italia, sobre diferentes provincias. Y entonces se va asentando una forma de interpretación tanto de las leyes de portada como de las leyes de los estatutos. Los estatutos, unas iban a ser para cada comarca o provincia y otra iba a ser general para todos los estados italianos. Es por eso la importancia de que, por ejemplo, Maquiavelo habla de la necesidad de que el Estado inglés, el Estado italiano, fuera un gran Estado y estuviera compuesto adecuadamente. Muy buenas noches, Saúl. Y entonces empiezan a darse estos conflictos de ley a nivel nacional en Italia, pero como cada comarca, cada área estaba determinada, esto también se empieza a dar no solo en Italia, sino a nivel internacional. Y van dejando sentado o van dejando elementos, principios jurídicos que van a ser aplicables a situaciones similares. Cada estado tiene su propia normativa jurídica, sin embargo, para la resolución de los conflictos de ley y la doctrina han intentado formular un sistema teórico que pudiera orientar cuando hubiera un conflicto a los jueces, a los legisladores, primero a los legisladores para crear las normas jurídicas, posteriormente a los jueces, a los intérpretes, a los juristas que van a llevar los casos en el que hubiera un conflicto de ley, a adecuar la solución de conflictos de las leyes. Esto es lo primero que se empieza a establecer como parte de la doctrina. Es importante que J.P. Niboyet fue un internacionalista y él considera que los sistemas doctrinales de solución de conflictos de leyes pueden clasificarse en tres grandes sectores. El sector que adopta el sistema de territorialidad absoluta, que se va a caracterizar por excluir la aplicación de la norma jurídica nacional. Según Niboyet, este sistema no está adoptado por ningún estado hoy en la realidad. Nadie lo usa porque hace imposible las relaciones internacionales, porque un país que procede en estos términos se aísla de la comunidad internacional e infringe normas de derechos de la gente, de los ciudadanos a nivel internacional, de todos con los extranjeros. Entonces, este sistema se estudia porque en determinado momento se creía que había estados que todavía protegían o como habían reinados
entiéndase, Inglaterra, Italia, Francia, y entre ellos competían. Entonces cada uno de ellos, por ejemplo, el Estado francés era uno de los que era más cerrado en cuanto a la territorialidad de la ley, porque ellos no querían permitir que las normas jurídicas de otros países al principio pudieran ser aplicadas en su territorio. Pero también con el tiempo se van dando cuenta de la necesidad de permitir esa implementación de las normas jurídicas dentro de su territorio y van cediendo y van creando ellos también una escuela, la escuela francesa, que va a permitir la implementación de los estatutos personales en cuanto a la persona se refiere, pero ellos también crean el estatuto mixto en cuanto a lo que se relaciona sobre los bienes. Y esto es muy importante que lo podamos determinar porque no sé si se recuerdan que en derecho civil tenemos las acciones personales y las acciones de, a ver si se acuerdan, derechos. Yo sé que sí se acuerdan, lo que pasa es que cuando ya uno está cansado el día viernes, como dicen, el lunes ni la gallina pone huevos y el día viernes ya el cuerpo lo sabe, ya quiere ir a dormir. No sé si les pasa que pasan trabajando toda la semana, pero ya ustedes saben que es el día viernes y ya su cuerpo ya está dando las últimas pocas energías. Bueno, entre los derechos personales y están los derechos reales. Entonces ellos van creando esta forma de pensar. También está el segundo sistema que adopta la extraterritorialidad absoluta, singularizando por estimar que las leyes están destinadas a regir a las personas y que ellos han de seguirlas a todas partes y en todos los casos. Este sistema también, la doctrina y la mayoría de estudiosos del derecho internacional privado han llegado a la determinación que también es demasiado exagerado. Tampoco se pueden aplicar todas las normas jurídicas de otro estado dentro de nuestro territorio. Esto también es exagerado y es susceptible de ser realizado pragmáticamente. Y esto lo estableció la doctrina italiana moderna con Mancini. Es un italiano que después de la primera escuela, la escuela antigua del derecho italiano, él viene y dice que esto es pragmático, solo de utilizarlo, pero que en la realidad no podría ser, él diría, no es susceptible de ser realizado, es imposible. Porque entonces imagínense todas las mezcolanzas de normas jurídicas de todos los estados que se impliquen en un territorio nacional. Estaríamos ante una incertidumbre jurídica nunca antes vista. Y el tercer sector adopta la determinación de la aplicación territorial de las normas y la extraterritorialidad de otras normas jurídicas. La territorialidad y la extraterritorialidad no son absolutas. Con estas teorías se pretende mantener un equilibrio entre ambas, aunque no debemos de olvidar que en principio las leyes son territoriales. Todas las normas jurídicas creadas por un organismo legislativo van a tener un territorio donde la vamos a utilizar. Las que no tengan un territorio, hay algunas que van a entrar en un territorio que no es el de su país para proteger los derechos de personas. Por eso es un estatuto personal, es sobre la persona lo que se pretende darle certeza jurídica, darle seguridad jurídica. Para muchos de los juristas de derecho internacional privado, para entonces, incluyendo, por ejemplo, para mí, entre los más importantes, a J.P. Niboyet, Carlos Arellana o García, la doctrina la vamos a clasificar en las grandes escuelas del derecho antiguo, las teorías modernas, las grandes escuelas del derecho antiguo en su clasificación se van a clasificar en la escuela italiana antigua, la escuela francesa antigua, y para que se recuerdan que yo les había hablado desde un principio que cuando nace el derecho internacional privado, primero se da porque el Imperio Romano cae en una decadencia y ahí vamos a hablar un poco de historia del derecho,
pero esta historia del derecho nos va a llevar a que realmente podamos entender qué es el derecho internacional privado o la necesidad de que surja. Bueno, se recuerdan que el Imperio Romano de Occidente entró en decadencia y fue invadido por los bávaros. Se ha dicho muchas veces que los bávaros estaban asentados en una tierra que se llamaba Bavaria. En otras partes de la historia dicen que les decían bávaros porque eran bárbaros, no eran cultivizados. Acuérdense que ya en ese momento el Imperio Romano pues ya había aceptado la religión católica como parte de ese sincretismo que crean lo que se creía sobre Jesucristo, más las creencias que ellos tenían romanas y que muchas festividades se unieron. Por ejemplo, el 24 de diciembre era un solsticio que se celebraba en Roma y esa fue la fecha que escogieron para el nacimiento del Señor Jesucristo. Aunque en la historia, si ustedes ven lo que dice la Biblia con la realidad y cómo es el Estado de Israel, no fue el 24 de diciembre. Entonces, pero este territorio bárbaro aplica, Bavaria está en parte de lo que hoy conocemos como Alemania. Alemania y toda esta área era lo que se conocía como el Imperio Bávaro. Nos indica Eugene Petit que las naciones que invadieron al Imperio Occidente fueron nuevos reinos sobre sus ruinas. Estos son los ostrogodos en Italia y los borgoñés. A esta comarca, los ostrogodos en sus ruinas, los ostrogodos y en Italia los borgoñeses. Esto es muy importante porque es parte de la historia de cultura general que lo podemos desconocer, pero también esa es la razón por la que el derecho internacional privado tiene muchas de sus principios y doctrinas están basadas en lo que establecía la ley romana, los códices romanos, los códices de Justiniano, los 12 tablium, que todavía hoy por hoy nosotros tenemos muchos de los principios, por ejemplo, el derecho penal, algunos en derecho civil, si se dan cuenta, son locuciones latinas, locuciones que eran hechas en latín, que era el idioma que se utilizaba en Roma. Entonces, a esta comarca, sin embargo, los vencedores vienen y vencen al Imperio Romano, empiezan a dividirse prácticamente todo lo que tenía Roma en Europa y, sin embargo, los vencedores consideran, bueno, nosotros ya somos vencedores, estamos implementando nuestro poder sobre estas naciones y consideran que era más importante no solo tener el territorio y tener en sujeción a las personas que vivían en estos lugares y consideraban que si ellos venían y cambiaban de tajo la normativa jurídica, que había sido toda esta normativa de derecho romano, que hay que reconocerlo, el derecho romano es un derecho muy, muy estructurado que fue creando realmente normas jurídicas que todavía hoy por hoy la tenemos en la realidad. Si ustedes ven nuestro Código Civil, la tutela es un resabio o es la figura que se crea en Roma cuando los pater familias tenían hijos fuera del matrimonio y decidían que los querían tener bajo su dominio, pero no le podían decir a la esposa, mira, aunque fuera la persona con la que se habían casado con el latinismo, inyectos sin manos, que era un matrimonio donde prácticamente la sujetaban a la mano del pater familia, sino que vienen y, bueno, entonces para tener a estos hijos que eran fuera del lugar, lo agarran con la tutela, que era una forma de una adopción solapada y estos hijos fuera del matrimonio estaban dentro del vínculo de ese pater de familia. Entonces dejan la legislación, respetan a los vencedores, dicen, mire, es más fácil que estas personas vencidas no se sientan atraídas a darnos un golpe de estado o a salir de
de la forma en que lo hemos conquistado si les dejamos ciertas normativas jurídicas que ellos los ha vinculado. Entonces consideran que, que si bien es cierto, ellos son los vencedores, perdón, van a respetar las normas jurídicas que ellos crean. Y entonces cada pueblo de estos lugares que ellos habían vencido, que ya se empiezan a dividir en Italia, Francia, entonces vienen y cada pueblo conserva su organización judicial y su legislación. Y ese fue el sistema de la personalidad del derecho que se conoce en ese momento. Así que para satisfacer las exigencias de estas nuevas leyes o de esta nueva situación, los reyes bávaros hicieron redactar la costumbre de las reglas tomadas del derecho romano y les denominaron leges romanae. Esta circunstancia permitió que el derecho romano sobreviviera hasta nuestra época, porque todavía, si ustedes compran, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes tienen el diccionario jurídico de Osorio, pueden ver en este diccionario jurídico que van a ver muchísimos latinismos o muchas leyes o muchas normas que estaban en el tiempo del Imperio Romano. Y como les digo, las dos establecen la clasificación incluso de delito o cómo consideraban desde ese tiempo ya se hablaban de las comisiones de delito, no como la teoría del delito que hoy tenemos identificada de que es una conducta típica, antijurídica, culpable, y si es culpable, la consecuencia jurídica va a ser que sea punible, es decir, que le pongan una sentencia o que le impongan una sentencia por esa acción penal que ha cometido. Entonces, esta circunstancia permitió, como les digo, que el derecho romano sobreviviera o sobreviviera después de la conquista y fueron publicando. Y lo más interesante es que estas personas, estos reyes bávaros que habían permitido que sobreviviera este derecho romano, vienen y fueron publicando las leyes romanas, pero también fueron publicando una colección de leyes romanas y las fueron publicando los conquistadores para que los pueblos las fueran estudiando de esta misma forma, que además las fueran estudiando, las fueran analizando, lo que ahora hacemos nosotros, la análisis de una norma jurídica, pero la forma en que se hacían, publicaban estas normas de derecho romano, estas leyes romanas, y permitían que a la par se hicieran anotaciones. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que nosotros como abogados en nuestras leyes hacemos anotaciones? Hoy hacemos el llamado hacia otro artículo o otra ley que tiene significado con la misma. Permítame. Gabriela, disculpe, estoy dando clases. Te le llamo cuando termine. Ok, disculpe. Gracias. Entonces, permite que se hicieran esas anotaciones muy similares como cuando ustedes hacen una integración de la norma. Sin embargo, ellos no eran una integración de la norma, sino que esas anotaciones se hacían a un lado y se le llamaban perdón, ahorita se me fue el nombre, pero le llamaban a estas anotaciones, ahorita les voy a mostrar después cómo se hacían para que lo pudiéramos entender, y eso permitió que el derecho romano se extendiera, no solo que se siguiera utilizando, sino que se extendiera no solo a Europa. ¿Qué pasó cuando los españoles vienen a todo lo que es el imperio o el antiguo imperio mexicano y lo que se conoció como Guatemala, que cubría lo que es Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica? A ver, Julio, a ver saber qué se recuerda usted de eso. ¿Qué pasa cuando vienen los españoles acá? Helen, a ver si se recuerda usted cuando vienen los españoles. Nos traen los famosos espejitos con los que engañan a los aborígenes, pero además de eso, ¿qué nos traen ellos? Hay algunos historiadores que han hablado que nos traen ley y mordaza.
Ellos traían sus propias leyes. Acuérdense que primero se da el mandamiento, se da la esclavitud y ante bueno, las reclamaciones que hacía la Iglesia Católica del abuso que se da, después dan una figura nueva que la llaman mandamiento. Pero dentro del ordenamiento jurídico que traen los españoles también traen parte de lo que era para ellos también parte del derecho romano, porque el derecho romano ingresa también a España junto con lo que es el derecho francés. ¿Por qué? Porque Francia en su momento también conquistó en su momento a España y a nosotros también al principio de la conquista tuvimos una de las constituciones francesas que nos rigió en Guatemala. Eso es parte de la historia que debemos de conocer. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el derecho romano se sigue utilizando durante la Edad Media del oscurantismo. Los que han visto filosofía del derecho conmigo, pues se recordarán que hablamos de esta Edad Media y cómo este oscurantismo va creando de que esta ciencia del derecho romano subsista y deja de ser cultivado ya como una ciencia per se o un derecho per se con todos sus elementos hasta el siglo XVI. Sin embargo, todavía muchas de las instituciones que tenemos en derecho civil y algunas hasta en derecho penal y en otras ramas subsisten del derecho romano. Y por eso es que siempre se ha dicho que Grecia fue la cuna de la filosofía, pero Roma fue la cuna del derecho. Y que lo que pasó fue que en un determinado momento, pues en Francia lo que hacen es una codificación, es decir, que todas las leyes que fueran de carácter administrativo, carácter penal, estuvieran en un mismo cuerpo legal para que no anduvieran regadas. Lo que hoy por hoy todavía tenemos en Guatemala, que esa codificación se ha ido saliendo de los códigos. Por ejemplo, el Código Penal debería de tener todas las normas de carácter penal, pero existen las leyes especiales. Y según el romanista Petit, él estudió mucho sobre derecho romano. A partir del siglo XII se fundó la Escuela de Bolonia, una escuela que por sus enseñanzas y trabajo extendió en Europa el derecho romano. Entre los que estudiaron el derecho de Mala se destacan la Escuela de los Glosadores. Yo les decía, no me acuerdo si es en esta presentación o en la próxima, que esta escuela de los glosadores precisamente hacían esas anotaciones o las interpretaciones que estos juristas hacían de esa norma romana a la par, y por eso se llamaba la glosa. Después se hablan de los posglosadores, fueron posterior a estos primeros estudiosos del derecho, quienes siguen creando las normas jurídicas o la interpretación, y esta interpretación iba aparejada a la norma jurídica que tenía. Para hacerles una comparación sería, por ejemplo, todos nosotros sabemos que la Constitución Política fue realizada en 1985, ha surtido efectos, pero ¿qué pasa? ¿Quién interpreta la Constitución Política? La Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad. Entonces, estos glosadores eran algo muy parecido. Ellos daban una interpretación de las normas romanas. Para el jefe o se considera que el jefe de la escuela de los glosadores fue Imerio de Bolonia. Hoy por hoy todavía, si ustedes ingresan a Google, van a ver que existe la Universidad de Bolonia y una de las primeras cátedras que también se imparten ahí es, como en la mayoría de las universidades, medicina y derecho. Realmente derecho es de las ciencias que han existido. Somos un mal necesario, aunque nos digan de diferentes formas. Además de eso, pues él muere a mediados del siglo XII, enseñó el derecho romano. Entre sus discípulos que continuaron sus obras están Abulgario, Martinino, Jacobo y Hugo, quienes estudiaron el derecho romano conforme a las disposiciones de derecho romano. Los digestos, las colecciones de Justiniano, se recuerdan que en el derecho romano Justiniano fue uno de los emperadores que más normas creó, normas jurídicas. También están las 12 tablas,
cuyos objetos de esta época toma el nombre de Corpus Juris Civilis, en oposición al Corpus Juris Canonici. Esto era porque ahí estaba el derecho canónico y el derecho civil. Los glosadores interpretaron estos textos parafraseándolos, comentándolos y añadiéndoles notas marginales entre lineales llamadas glosa, de donde proviene su nombre de glosadores. En el siglo XIII fue terminado su trabajo y ya no crearon más colecciones, coleccionan las notas de sus antecesores. Quiere decir que aunque muera Imerio en el siglo XII, sus estudiantes, hubieron algunos que siguieron a Curcio, por ejemplo, sigue estudiando estas glosas y siguen haciendo las anotaciones. Sin embargo, después del siglo XIII ya no siguen haciendo añadiduras a la misma. A Curcio, muerto hacia el año 1260, compuso y publicó la glosa grande. Es uno de los que más reconocimientos tiene, en la cual reunía con las suyas todas las glosas de sus predecesores. Las obras de los glosadores es considerable. Y a mí me gusta ejemplificarlo para que ustedes sepan cómo eran más o menos estos tomos. Se recuerda que hoy por hoy, cada año la Corte Suprema de Justicia, hoy también la Corte de Constitucionalidad, saca el compendio de la jurisprudencia. Pues era algo muy similar. Él publicaba la norma jurídica constitucional, como que fuera una norma jurídica constitucional, las anotaciones, pero él venía y decía, mire, estas fueron las interpretaciones que también habían hecho mis antecesores. Según el jurista de Petit, es atribuible a los gozadores el haber despertado en Europa la afición a los estudios jurídicos, porque de estas normas hacen que se vayan estudiando las mismas. Antes de la glosa de Accurcio estaba la glosa de Aldricus, denominada Disecciones Dominorium, compuesta en 1170 y 1200. Se planteaba la interrogancia acerca de lo que debe hacer el juzgador cuando esté ante él, se presente a litigar hombre sujeto a distintas normas jurídicas. En ese momento, como no habían normas prescritas o preestablecidas, como les decías, el derecho de los tratados es del siglo XX, estamos hablando de 1200, entonces se hablaba de la costumbre. Y por eso era importante determinar cuáles son los dos elementos, objetivo y subjetivo de la costumbre, para entender que se iban a la costumbre. Para Drículos, la solución radicaba en que el juez debía aplicar la costumbre más útil o mejor. Con esta respuesta, el autor mencionado separa la ley foris, la ley del fuero. Por favor, cuando hablamos lex foris, desde un momento acá, por favor entiendan que lex foris no es del extranjero o del forajido. Una vez alguien me dijo que el ex fori era del forajido, no, es la ley del fuero, la ley del juzgado, y da cabida a la posibilidad de la aplicación de una costumbre extraterritorial. Entonces, en este momento no había una norma jurídica que dijera, mire, si está en un extranjero y está conflictuando con un nacional, ¿cuál ley va a usted? Entonces decían, bueno, entonces usted, señor juez, utilice la costumbre que sea más adecuada para este caso para resolver el presente problema que se le está planteando. Es importante que Accurcio fue el discípulo más notable de Imerio, que es el que inicia con la Escuela de Glosadores. Nació en Florencia en 1182. Después de enseñar Derecho durante más de 40 años, se retira a una villa para componer la glosa magna o glosa grande, que era la que les había dicho al principio. Según el tratadista J. Penigoyet, se atribuye a la célebre glosa de Accurcio haber dado origen inicialmente al estudio de los conflictos de leyes, ya que vivió en la época del florecimiento de las ciudades italianas, originándose numerosos conflictos de leyes, y preguntaba cuál podría ser el campo de aplicación de los estatutos de dicha época. ¿Por qué era importante de ver los estatutos? Porque cada estado, como tenía sus propias normas, o en la propia Italia, estaban dándose estas situaciones problemáticas. Viene él y dice, un momento, se están dando estas situaciones y hay que dar los elementos para que se puedan solucionar, pero estos elementos también deben de ser ordenados, acorde, y no dejarlo a la libre arbitrio del juez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
César Beccaria, todavía ya siglos posteriores, hablaba de que el juez debe de tener también una normativa que encuadre su actuar, porque si no puede decidir, el juez no es la voz de Dios, sino entonces actuaría de forma arbitraria. Por ejemplo, Curcio escribió sobre la citada ley Contus Populus, estableció ut si boniesi multinae convenatius no devem jurisem secundium statutem mutinae cupid nosem non subet comdicat us nostrae clementia regis imperio. Ahora se lo traduzco mejor a español, diría: si un habitante de Bolonia se traslada a Modena, no debe ser juzgado con arreglo a los estatutos de Modena, a los cuales no está sometido a nuestra benévola autoridad. Entonces, ¿qué es lo que buscaba esta norma? De que si una persona que estaba fuera de su domicilio o fuera del lugar donde estaba, debería de ser juzgado, no de ser juzgado con la norma del lugar donde está, sino si era una persona, ser juzgado de acuerdo a la normativa del lugar. Entonces, ese es el primer momento que se empiezan a hablar de un derecho internacional privado, pero no con ese nombre. Por eso era que cuando les di las denominaciones que hemos tenido tantas denominaciones de derecho internacional privado como las diferentes evoluciones históricas que se han hecho. Según el maestro Eduardo Triguero, los glosadores tomaron como punto de partida la propia glosa, lo que permitió una mayor libertad de interpretación. Ellos no solo utilizaron, después está la escuela de los glosadores, ellos utilizan la norma romana, lo que habían interpretado los glosadores, y ellos hacen una interpretación de esa glosa. Los posglosadores estudiaron más ampliamente el problema del conflicto de los estatutos, planteó la glosa de Curcio y propusieron gran número de soluciones, habiendo logrado en ocasiones la solución adecuada a los problemas que ellos mismos plantearon o se plantearon en su época. Esto es muy importante porque cuando vimos la clase anterior les dije que había una forma de que pudiéramos ver la parte histórica en la forma de interpretación del sistema deductivo al analítico, cuando vamos de lo mayor a lo menor. Y esto es muy importante porque ellos vienen y dicen, miren, plantearon situaciones que se estaban dando en la realidad, pero de esas situaciones que se estaban dando en la realidad también fueron más allá y dijeron, bueno, también si se está dando esta situación, se puede dar esta otra. Y lograron en ese momento plantear soluciones que eran adecuadas para esos problemas que se estaban dando. A esta doctrina se le conoció como la Escuela de Bolonia, por ser Bolonia el centro de actividad de la primera escuela estatutaria. Doctrina italiana de los estatutos. Esta, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la Escuela de Bolonia o cuáles los nombres, se le conoce como Doctrina italiana de los estatutos, denominación bajo la cual la agrupación de los estudios de los posglosadores, Escuela Estatutaria Italiana, como la denomina el jurista Orbea de Guad, y también la denomina el jurista chileno Donker, así la denomina también Werner Goldschmidt. Por su parte, el jurista J.P. Niboye la denomina la Escuela Italiana de los Posglosadores. Algunos incluso la llaman, el jurista J.P. Niboye indica que la escuela estatutaria que inicia en el siglo XIV y finaliza en el siglo XVII, el maestro de Triguero, al referirse a los tratadistas italianos antiguos, menciona que es el siglo XIV y XVI, J.P. Niboye considera que empieza en el siglo XIV y termina en el XVII. El Eduardo Trigueros considera que inicia en el siglo XIV y termina en el siglo XV. Adolfo Magia de Muela juzga que la doctrina italiana estatutaria estuvo escenario en el norte de Italia y se desenvuelve en el siglo XIII al siglo XV. Pero si van a ver, prácticamente todos toman desde el siglo XIII, siglo XV, siglo XVII. Algunos no hay un consenso de todos los tratadistas, por eso preferí decirle a ustedes para que ustedes sepan realmente cómo cada tratadista lo ha interpretado. Y entre los predecesores están Jacques de Revenu, de 1974 a 1296, Lornes, obispo de Vendrú,
Pedro de Belpersquet en 1308, natural de Bournac, nace ahí. Ciro de Pistoia, no es Ciro, el de la leyenda de el señor Nadizón, que nace en 1270 y muere en 1336. Fue profesor en Italia y en Francia, en Montpellier, y los especialistas de Derecho Internacional Privado consideran que el más destacado de los posglosadores es Bartolo de Saxo-Sferato. A esta se le considera precisamente la escuela antigua de Derecho de la escuela italiana. Bartolo de Saxo-Sferato fue profesor de la Universidad de Pisa y de Perusa. En esta última universidad expuso sus ideas y escribió obras jurídicas de gran difusión. Para el jurista Maya Muela, con sus obras comentarias en Códice, desarrolla su teoría conflictual al glosar la Constitución de Contus Populus. En el transcurso del siglo XIII florecieron grandes ciudades caracterizadas, y aquí es porque es la explicación. Si por favor no me han entendido algo, me avisan, porque de ahí vamos a seguir viendo otras escuelas. No voy a citar a todos los juristas porque no me alcanzaría no me alcanzaría, creo, este semestre para que los pudieran leer todos, pero por lo menos a los más importantes de la escuela antigua y de las escuelas modernas. En el transcurso del siglo XIII florecieron grandes ciudades caracterizadas por su comercio, unos por su influencia intelectual, otras por el poderío económico que tenían, por las personas que vivían en ellas, y en esas ciudades van a destacar primero Génova. ¿Quién era de Génova? Si se recuerdan, y que gracias a ello hoy conocemos todo lo que es América. Ay, Dios mío, voy a tener que regresar a historia en tercero o cuarto grado de primaria. Haroldo, ¿se acuerda quién era de Génova? ¿O Julio? Julio, ¿me escucha? Precisamente Colón. No era español, era italiano, pero como la reina o lo que era la iglesia, lo que era Italia, no le da el apoyo, entonces él viene y pide el apoyo a la corona española, a la corona castellana, a ese binomio castellano, y viene a Latinoamérica a conquistar, que se supone como había problemas. Realmente, ¿saben por qué viene Cristóbal Colón hacia América? No venía buscando nuevas tierras. Él estaba buscando una nueva ruta comercial porque se había cerrado la ruta que ellos utilizaban para llegar a China y comercializar. Y él había hecho un trazo en el que consideraba que viniendo por esta área, aun y cuando se creía que la tierra era plana, que había un momento en que se caían, él consideraba que iba a llegar una nueva ruta. Él no sabía que se iba a encontrar con unas tierras vírgenes, bueno, relativamente vírgenes, porque se habla que antes de la venida de los españoles, vikingos y de esta área ya habían estado en Alaska y en Estados Unidos, o cuando todavía no se había dividido toda la tierra, que era la Pangonia, no había personas que habían estado en esta área. Pero está Génova, está Milán, Florencia, que es uno de los estados que tenía, ahí vivía la familia Medici, que entre ellos, uno de ellos llega a ser papa. Era una familia de un poderío económico muy grande en Italia. Venecia, Polonia, que era un lugar intelectual, y así otras, Pisa y otras ciudades que eran importantes, y cada una competía entre ellas vendiendo lo que ellos estaban ofreciendo. Estas ciudades llegan a adquirir su autonomía y ellas estaban sometidas, era lo que les indicaba anteriormente, a un doble ordenamiento. Pito, ¿me puedes encender la luz? Disculpa. La luz. Estaban sometidas a un doble
ordenamiento jurídico, es decir, un doble cuerpo legal. En un plano regían las disposiciones que eran comunes a todas las ciudades italianas. Es como que estuviéramos hablando lo que es Estados Unidos y los estados mexicanos. Había unas normas jurídicas que eran para toda Italia y había normas específicas, otras que regían sus propias disposiciones a cada territorio, a cada área. A las primeras se les llamó simplemente la ley, a las que eran para toda Italia. Y a la segunda se les denominó estatutos, viniendo de lo que también establecían estas normas romanas. El estatuto era una ley particular, local, municipal, aplicable solo a un pequeño territorio, y por eso, mientras que la ley era de portada, era aplicación amplia para todo el territorio, cuando un estatuto no era suficiente, debía de aplicarse la ley general de todo el territorio italiano. Pero como estábamos ante ciudades que tenían poderío económico, que estaban compitiendo entre ellas mismas, entonces se empieza a dar ya ese comercio y empiezan a haber ya conflictos entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque venían ciudadanos de Génova que iban y viajaban a Venecia o viajaban a Bolonia, hacían contrataciones mercantiles. Acuérdense que ya en ese momento no teníamos cheques, pero sí teníamos lo que se denominaba que pudiéramos realizar. ¿Se acuerdan que el derecho mercantil surge con aquellas cartas donde un comerciante le decía que usted podía ir con otro comerciante y podía adquirir hasta cierta cantidad, lo que le avalaba ese documento? Entonces ya había negocios jurídicos, ya habían relaciones mercantiles y empiezan a haber también problemas. Entonces, cuando empiezan a haber estos problemas, vienen y el estatuto, como era particular, y esta aplicación más reducida y la otra más amplia, esta duplicidad de ordenamientos jurídicos, la ley y el estatuto, así como esa multiplicidad de todos esos ordenamientos jurídicos que tenía cada una de las ciudades italianas, que tenían mucho poder, como les decía anteriormente, por economía, por la familia, por los reinados, por diferentes elementos, hacía de que hubieran problemas. Y estos problemas en diferentes ciudades, los ciudadanos viajaban a una ciudad y cuando ya, en el momento que hacían la transacción no había problema, pero cuando surgía un problema de eso, el juez tenía que resolverlo. Y esto se daba no con poca frecuencia, sino con mucha frecuencia y efectuando en cada una de estas ciudades negocio jurídico. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos dos grandes exponentes de la escuela italiana antigua, que son Bartolo de Saxosferatos? Lo más chistoso es que Charles Dublin, si usted lo busca, él no es italiano, sin embargo, estudia en Italia y es partidario de esta idea. Bartolo de Saxosferato plantea dos problemas. Por favor, ahí sí necesito que nos recordemos un poco de derecho civil y donde no se me pierdan, me avisan para poderles volver a explicar. La aplicación de los estatutos de una ciudad a un individuo no domiciliado en ella, es decir, un individuo que no es por ejemplo, si él es bolonés y va a Florencia, los estatutos de esta persona que va a Florencia, que no es de ese domicilio, no es de ese lugar, vamos a explicarlo en relación con la aplicación. Él bien establece una división de 4 apartados. Primero, tenía que saber si eran contratos, delitos, testamento, materia distinta a estas 3 figuras. Y entonces, dependiendo de si eran contratos, era la comisión de un delito, eran testamento o era una materia distinta, se iba a buscar una solución y una interpretación distinta. Hasta ahí estamos bien con las 4 divisiones. Yo estoy preocupada porque o no me oyen o no me entienden. Licenciada, ¿será que lo puede repetir, por favor? Gracias. Vaya. Él plantea que las personas que, por ejemplo, son de Bolonia
y van a Florencia, que no es el lugar donde ellos viven, donde residen, donde tienen su vida y sus negocios, deben de, a la hora de que haya un conflicto, debe de realizarse en base a 4 elementos. Él hace una subdivisión. Primero, dijo, no podemos venir y decir que todo se debe aplicar de la misma manera. Entonces, para resolver conflictos que hayan entre estas personas que son de diferentes lugares, tenemos que plantear primero, dividirlo en 4 conceptos. Hay que ver si son hechos conflictuales por contratos, por la comisión de delito, por testamento y otras que son materia distinta, que no son ninguna de las 3. Si nos damos cuenta, contratos y testamentos son materia eminentemente laboral, ¿no? ¿Verdad? Eminentemente civil. Si estamos hablando de delitos, estamos hablando de derecho penal. Pero dice, bueno, hay una parte que va a ser que no es ninguna de estas 3 materias. Entonces dice, cuando es una situación de contrato, distinguió entre la forma y el fondo, la capacidad, el proceso y los efectos. Entonces quiere decir, primero hace una división de 4 cosas: contratos, delitos, testamentos y otras cosas que no sean las mismas. De ahí los contratos, para poder darle una solución, dice, momento, vamos a empezar con la forma del contrato. ¿Cómo se va a realizar ese contrato? Si es por escrito, si es verbal, el fondo, ¿qué es lo que está regulando ese contrato? Una compra-venta, un arrendamiento, un uso, la capacidad. ¿Qué edad tienen las personas para contratar? La capacidad para poder crear ese contrato, ser sujeto de derecho y también contraer obligaciones. Hasta ahí vamos bien. El proceso, ¿qué tipo de proceso es? Es ordinario, es un juicio de apremio, en la vía de un juicio ejecutivo, y la clasificación de los juicios que tenían en ese momento. Y lo último, ¿qué es lo que pasa cuando yo creo un contrato? Como yo les dije en la clase anterior y les dije que por favor señalaran que a mi código se está volviendo un poco de que fuera mi naipe, pero ya les dije que cuando hablamos de contrato, a los que no estuvieron en la clase anterior o cuando hablamos de negocio jurídico, les dije que había unos elementos y hubo uno de los compañeros que efectivamente sí se sabía esos elementos, que es en la doctrina. Generalmente admitimos que la obligación tiene 3 elementos, que son la personal, acreedor, deudor, comprador, vendedor, elemento de la prestación, dar, hacer, no va a ser, elemento vinculatorio, que es la relación jurídica. Entonces estamos hablando de estos elementos. ¿Cuáles son los efectos de un contrato? Que se cumpla. Si yo compro una cosa, mi elemento, ¿cuál es el efecto? Es, la persona me paga a mí, yo pago el dinero y me entregan el objeto que yo adquirí. Y estoy disfrutando del usufruto, que yo pueda disponer de los frutos de esa cosa. Permítame que ya alguien encendió su micrófono y tenemos aquí un perrito que nos está ladrando. Y entonces, también para la forma, imagínense, después él va dividiendo, para la forma juzga aplicable el principio de locus reis actium, locución latina que establece que los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar de su celebración. Cuando el compañero en la clase anterior me dijo que iban a hacer una contratación con unos bancos, ¿cuál es la norma jurídica? Entonces, ahí empezamos a ver todos estos elementos de locuciones latinas. Locus rei exacto. ¿Dónde se iba a firmar el contrato? ¿El lugar de la celebración? Entonces, es locus rei de la celebración. Pero ¿dónde va a surgir efecto en cuanto al fondo requiere una nueva distinción entre ordinaria letis o la jurisdicción ordinaria o el procedimiento que deba regirse por la ley del fuero? Y decisorias letis.
dentro de las historias eléctricas o reglas para resolver el fondo del asunto, distinguía el lugar de la celebración de los contratos, los elementos accidentales los sujetaban a la ley del lugar y la ley del contrato debió ser ejecutado o cumplido. Eso todavía hoy por hoy lo tenemos. Locus rei executor, donde se va a cumplir la obligación del contrato. Y una distinción entre los efectos naturales y los efectos accesorios. Hasta ahí van entendiendo. Y me interesa que vayan entendiendo porque son elementos que van muy de la mano con el último derecho civil, que es derecho de obligaciones. Ay. Sí se va entendiendo, licenciada, porque prácticamente se está reactivando todo lo civil. O sea, de ahí vemos y emanamos que los contratos, la parte internacional, de ahí se van derivando también, ¿verdad? Realmente los contratos inician. Nosotros en ese entonces no teníamos una normativa. Acuérdense que el derecho maya tenía normas y todas, pero no estaban tan estructuradas como cuando vienen los conquistadores y nos vienen a dar sus normas jurídicas. Entonces vamos a ver que el proceso ya en sí, el proceso se regirá por la lex fori, la locución latina que establece ley del fuero, ley del juzgado. En los conflictos territoriales de ley, bajo esta expresión, los actos o relaciones jurídicas deben regirse por la ley del tribunal que haya de conocerlos o que haya de dilucidar estos problemas. Además, los efectos dependerán si estos son naturales o accesorios. Y ahí volvemos a lo que establece el Código Civil o lo que ustedes están conociendo. ¿Son los efectos naturales o son normas accesorias? Acuérdense que hay contratos primarios y los accesorios. También tenemos los contratos que son preparativos y los que ya se ejecutan. ¿Cuál sería un contrato preparativo per se, si ustedes se recuerdan? La promesa, licenciada. La promesa de compraventa. Excelente, compañera. Entonces, además de los efectos, dependerán si estos son naturales o accesorios. Si son naturales, se regirá por la ley locus regis actum. Los accesorios se reglarán por la ley lex execution. La primera implica que los actos jurídicos deben ser juzgados por la ley del lugar donde se halla. La primera era los lex regis actum del lugar donde se realizó el contrato. Y la segunda son por el lugar donde se va a ejecutar o se va a dar cumplimiento a ese contrato. En cuanto a la sucesión, cuando hablamos sucesión, mejor les voy a poner, ¿sí saben qué es la sucesión? Porque tenemos dos. Y también hasta la denominación que tenemos, cajus, es una locución latina, el causante. En cuanto a la sucesión testamentaria o intestada, regirá por el principio de locus regis actum en cuanto a la capacidad de la persona para disponer de los bienes por el estado personal, es decir, la situación del lugar donde nació. La aplicación del estatuto de una ciudad más allá del territorio por el cual fue expedido. Bueno, hasta ahí, ¿cómo van y si han entendido? Porque si no, eso es lo primero que viene y empieza a hacer, si se les olvida en el examen, porque esto es parte del examen, ahí se acuerdan como que estuvieran turbando, que tuvieran anemia. El nombre a mí siempre lo asumo mucho como una anemia, sulfurato, como que fuera algún elemento químico de alguna vitamina. Charles Dublin, quien nació en 1500 y muere en 1566, fue abogado del Parlamento de París, como les decía, profesor de la Universidad de Tubinga, es autor de numerosas obras jurídicas y en alguna de ellas se ocupa de los conflictos de leyes. En su obra Commentarium Imperium Librium Codicis dedicó una extensa glosa a las leyes de Contus Populus. Según Nibuye, este autor sacó a la escuela italiana de su inmovilidad y le da un nuevo impulso sobre la materia de los contratos. ¿Por qué? Es considerado como el creador de la teoría o principio de autonomía de la voluntad.
Bueno, ahora imagínense, estamos hablando de la autonomía de la voluntad. ¿Qué les recuerda a ustedes ahorita la autonomía de la voluntad? Porque a este catedrático le debemos esa idea. ¿Qué consideran ustedes que es la autonomía de la voluntad? Mediante la cual las partes suscriben un contrato, pretenden las preeminencias de la voluntad de estas partes en cuanto a las sustancias de los contratos, siendo necesario investigar leyes extranjeras a las que las partes han querido someterse. A ver, ¿qué se recuerdan de la autonomía de la voluntad? En un contrato, me recuerdo yo que siempre hay de acuerdo voluntad, o sea, tiene que haber una parte que esté prácticamente de acuerdo y como no puede ser de acuerdo, o sea... No, porque eso es un elemento necesario. En los contratos tiene que haber, si no hay acuerdo o si se le está engañando, como dice el negocio jurídico, de buena fe. No, cuando hablamos de buena fe, hablamos en derecho mercantil, están dos principios que sí están regulados, es toda se actúa de buena fe y hay son tres elementos de principios de derecho mercantil, que toda acción se prefiere honorosa, que se actúe de buena fe, la verdad sabida y la buena fe guardada, y que toda presunción es honorosa. Dos de ellas están en el Código de Comercio, la otra es doctrinal, por si se la preguntan en el examen, pero cuando estamos hablando de que el principio de la autonomía de la voluntad es que las partes pueden, por ejemplo, puede haber una normativa en la que diga, por ejemplo, que una determinada tierra tiene un costo de 300 quetzales, pero usted decide que esa tierra le gusta y usted va a pagar 1000 quetzales. ¿Puede alguien, el Estado, decirle, no, usted solo puede pagar los 300 quetzales que yo denominé? No, porque usted es autónomo para hacerlo. Incluso en esta autonomía de la voluntad va más allá, donde usted también, dentro de este contrato, puede establecer que si usted es era de Bolonia o de Italia o de, por ejemplo, de Venecia, usted quería someterse a una jurisdicción, ya fuera la de Bolonia, la de Venecia o a una distinta en Italia. Esta autonomía de la voluntad es lo que determina, y esto es un principio esencial en derecho civil. Pero para que realmente pudiera también usted someterse a una normativa distinta, usted tenía que saber qué decía otra ley extranjera, si no usted mismo estaba poniéndose en una situación de desventaja. Charles Dublin distinguió entre estatutos que se refieren a la forma de los actos y la sentencia, los cuales se van a aplicar la ley del locus regis actum, que ya les dije anteriormente, que es la ley de donde se realiza el contrato. Lo que se refiere al fondo del derecho, que se subdistingue entre aquellos actos que se reconoce la soberanía de las partes al manifestar su voluntad en la elección de lo que desean que ley los rija, aquellos actos que dependerán enteramente de la ley. Por ejemplo, yo puedo desear hacer un contrato en Estados Unidos y en Estados Unidos me pongo de acuerdo con un estadounidense de que vamos a hacer una compraventa. El estadounidense estoy en Estados Unidos, le ofrezco mi casa acá en Guatemala, él me ofrece la cantidad que yo le pido o me da una cantidad mayor. Por ejemplo, los típicos estadounidenses que tienen la mayoría de casas en Antigua, por eso dicen que Antigua es muy cara porque la han pagado tan cara que ahora nadie la va a querer vender más barata por el pago que se da, pero está bien, nosotros estamos de acuerdo en que hay una finca que me van a pagar, pongámosle 2 millones de quetzales. No tengo finca en Antigua, ese es un caso hipotético. Entonces viene y el estadounidense me dice que está bien, pero que en la normativa estadounidense, para que él me pague esos 2 millones de quetzales, él tiene que hacer un documento. Por ejemplo, hacemos la compraventa en Estados Unidos, va un notario amigo mío, y suscribe, o quien sea mi notario, suscribe el documento en hojas de papel bond, porque no puede sacar el protocolo, si no estaría cometiendo un delito, él y yo, porque yo sabría y ahí hay una falsedad.
Y entonces va el compañero, va a suscribir el contrato. Pero ¿qué pasa? Allá tiene que tener un documento que se llama Quick Claim Deed, donde él demuestre que el dinero con lo que él me está pagando este bien inmueble es obtenido de buena fuente, no es de forma ilegal. Ese es su requerimiento según la legislación estadounidense. Ahora, ¿cuál es el requerimiento si yo estoy vendiendo una casa, una compra-venta de un inmueble según la legislación guatemalteca? La autonomía de la voluntad es lo que podemos pactar en el precio. ¿Y qué jurisdicción va a ser aplicable? Si la de él estadounidense o la mía guatemalteca a la hora que surta un defecto. Pero ¿qué pasa con los contratos de compraventa de bienes inmuebles? ¿Solo hago el acto como dice Estados Unidos o tengo que irme a lo que establece la compraventa en Guatemala? Uy, Buenas noches, licenciada. Yo creo que es lo que establece donde se está el bien inmueble. No sé si ahí estoy vamos a erróneo. vamos a llevar las dos normativas. Vamos a hacer el contrato de allá, pero como se va a ejecutar acá, nos rige locus regis actium y locus regis executum. Quiere decir que para que el notario haga un buen trabajo, tiene que establecerse que la compra-venta, en lo que establece 1790 del Código Civil, que es la compra-venta, y además de eso, tienen que saber que, por ejemplo, tiene que ir en una escritura pública. ¿Qué es lo que significa? Que lo hace en ese documento privado, pero ¿qué va a tener que hacer ese notario? La protocolación. La protocolización de ese documento, que es el acto de insertar esos entre unas hojas de protocolo y la que se va a describir cuál es el acto y todo para mandarlo a inscribir al Registro General de la Propiedad. Y en esa escritura también él tiene que hacer ver que yo me comprometo a que si ese bien tuviera el saneamiento por evicción, o me estoy equivocando, yo tal vez no estudié bien civil en su momento. Entonces aquí, si se dan cuenta, nos vamos a ir a la normativa que establece el Código Civil, la normativa es gringa para esta persona, vamos a poner qué normas jurídicas a la hora que hubiera un conflicto, si el gringo quiere que utilicemos la normativa gringa y yo estoy de acuerdo a renuncio al fuero de mi domicilio y que sea ya que se lleve el proceso, pero como estamos hablando de bien inmueble, debe de cumplir con la normativa del Código Civil, de toda la protocolización, de la inscripción ante el registro civil. Y acuérdense que ante el registro general de la propiedad y que en materia registral, primero en tiempo, primero en derecho. Quiere decir que ese notario también tiene que establecer que yo no haya vendido o no sea una estafadora y haya vendido ese inmueble anteriormente, porque es responsabilidad de él. Y mandar a inscribir, pagar los impuestos, que esta escritura cumpla con lo que establece el artículo 29 del Código de Notariado. Hasta ahí me van entendiendo. Entonces, sí hay un momento en que yo tengo libertad, pero la libertad, esa manifestación de voluntad también tenía ciertos elementos que podían o no ser susceptibles de cambiarse. La escuela francesa antigua tiene su mayor exponente en Bertrand de Argentre. Fue un noble de la provincia de Bretaña, del norte de Francia, sucedió a su padre en la presidencia de las Schnauzen de Rinis, fue magistrado, legislador, historiador, escribió varias obras jurídicas, entre las que destacan los fines de nuestra disciplina de obra denominada Comentario a la Costumbre de Gran Bretaña. En esta obra incluyó la disertación que denominó De Statutus Personalibius et Revilius. Esta disertación la realizó con motivo de la glosa al artículo 218 de la Costumbre de Gran Bretaña, que disponía:
Toda persona dotada de buen sentido puede legar un tercio de su herencia a un extraño, siempre que no lo haga con propósitos fraudulentos. En este destaca los efectos territoriales de los estatutos. Bueno, ahora vamos a establecer por qué él hace esa disertación. Uno de todos es que uno de los países que más defiende todavía hoy por hoy el estatuto de cuando nace una persona nos podemos regular por la ley del nacimiento. ¿Cómo la nacionalidad está por el lugar donde yo nazco? El jus solius y el jus sanguineus. Y hoy por hoy ya se conoce el jus optanti, que es ese derecho de optar que yo quiero tener otra nacionalidad, que no es ni donde nací, ni donde me corresponde por los padres que tengo. Entonces, para Francia era muy importante el territorio. Acuérdense que eran reinados y que habían estado en mucha competencia con Inglaterra. Entre las conquistas y ellos tuvieron muchos conflictos entre Inglaterra y Francia, y entonces ellos no querían perder la tierra, que para ellos en ese entonces, acuerda que estábamos hablando también en la época, en la época feudal, donde estaba el señor feudal y donde estaban las personas que trabajaban para él, que prácticamente eran libres de nombre, porque prácticamente se quedaban hartados a la tierra trabajando para el señor feudal, que les diera un pedazo de tierra para ellos poder sobrevivir. Prácticamente era una semi-esclavitud. Entonces, estamos hablando de que para ellos era muy importante la tierra, y entonces ellos van a utilizar precisamente ¿qué es lo que están diciendo? Mire, usted es el dueño de toda la tierra, es el señor feudal, usted puede legar una parte, puede regalarle a alguien una tercera parte de lo que usted tenga en tierra, a una persona que sea extraña, que no sea su familia, pero siempre y cuando que no tenga un fraude de ley. Lo que les hablaba, por ejemplo, el matrimonio de Sandra Torres, el divorcio de Sandra Torres y del expresidente Álvaro Colón. ¿Por qué? Porque podía ser que no era que le estuviera legando, sino que le estuviera vendiendo y no querían pagar los impuestos a la corona francesa. Entonces daban todos estos elementos, porque fácilmente alguien no va a regalar sus tierras a alguien que no conoce. Si usted tiene hijos y tiene un vecino, ¿a quién le va a dejar su herencia? Lo más lógico, a no ser que de verdad sus hijos hayan sido, que los deshereden vida, porque ya no los aguantan, dirían, y se da hasta en las mejores familias. Pero ¿a quién le heredaría, Lidia? Si yo le dijera a usted, usted tiene una gran masa de tierra, ¿se la va a heredar a su vecino o llega a tener 2 hijos? Y son 2 buenos hijos que han estado con usted, la han cuidado, le han dado amor, cariño, respeto. ¿A quién le daría usted, Lidia? ¿Al vecino o a sus hijos? A los hijos, Lita. A mis hijos, a la familia. Claro que puedo estar agradecida con un médico que me salvó de un cáncer y le podría dar, pero en estos entonces también estaban previendo. Me gusta mucho porque Charles Dergentre era un hombre que había sido muy estudiado. Si se dan cuenta, era historiador, sabía de historia, comprendía, hasta se podría decir que tenía mucho conocimiento hasta en sociología. ¿Por qué? Porque sabía que la gente no fácilmente va a regalar sus cosas. Entonces, para Dergentre, los estatutos son reales y excepcionalmente personales. ¿A qué nos estamos hablando de los estatutos? Que ya no estamos hablando, estatutos reales son las tierras, los bienes. Acuérdense que dentro de los bienes estamos los bienes muebles y los inmuebles. Entonces ellos dan otra aportación grande a lo que son los bienes y hacen esa subclasificación que hay estatutos personales y estatutos reales. Es atributario la falsa idea, pero sin embargo él es tributario de la falsa idea que fundió la soberanía con la propiedad de la tierra. Él en su estudio también se le critica porque él confundió
que la soberanía de un Estado era tener eso, la propiedad, no la libertad de las personas. No, él confundió que entre los elementos que tenemos de un Estado, que es la población, el territorio, la legislación y un bien común o un fin para el cual estaba hecho, él viene y se queda de que la soberanía es la tierra. Confunde soberanía con tierra. Y no, la soberanía es el poder que yo tengo como población sobre disponer también de ese territorio. Pero esa fue la tendencia de esta escuela, contrariamente a la escuela italiana. Hace un esfuerzo por elaborar pocas normas de carácter general que dieran solución a los conflictos de ley, pero dándole prioridad a los bienes, ya sean los bienes muebles o los bienes inmuebles. El exacerbado territorialismo de este autor tiene una explicación, como les decía, histórica más que jurídica, por pertenecer a una provincia del norte de Francia que conservó una autonomía mayor de la monarquía francesa y a la tendencia centralizadora que le decía yo de los monarcas franceses les hacía reaccionar con una aplicación exagerada de las costumbres locales. ¿Por qué? Porque ellos no querían que los desposeyeran de las tierras. Para ellos la tierra era la parte más importante. Entonces la doctrina francesa divide los estatutos en reales y personales. Ya no dice, mire, los estatutos son de un territorio. Momento, vamos a empezar. Los estatutos los vamos a clasificar en reales si son bienes muebles o inmuebles, semovientes, las tierras, porque usted no las puede mover. Usted puede cavar un hoyo en un inmueble, pero la tierra sigue estando ahí. Extrae tierra, pero esa finca no cambia por la tierra que extrae. También si bien es cierto, el Código Civil le hace la aluvión, hace esas formas en las que pueden haber un cambio de tierra de un lado a otro, pero por situaciones ajenas a la realidad. Por ejemplo, que haya un desastre y se venga una montaña, puede haber un cambio de la tierra o cómo estaba posicionada, pero no es la mayoría de veces. Los estatutos reales tienen por objeto las cosas. Los estatutos personales van a ser las personas. ¿Y por qué me interesa que aquí lo manejemos muy bien, compañeros? Porque hoy por hoy, ustedes, por ejemplo, trabajan, vamos a ver quiénes están de todos los compañeros para hacerle la pregunta, así bueno, el examen, esta sería la última del parcial. Bueno, les dejo hasta aquí. Les mando, permítame que les mando esta presentación, pero permítame que ya les cambie. Y hasta aquí nos quedamos con la clase, es el examen.